Tengo 78 años y, si cierro los ojos, todavía recuerdo aquel día en el que me miré al espejo y apenas me reconocí. Frente a mí había un rostro cansado, lleno de arrugas profundas, con una piel apagada que ya no brillaba como antes. Durante mucho tiempo pensé que eso era normal, que el paso de los años se refleja inevitablemente en la cara, como una huella imposible de borrar. Pero lo que no sabía entonces era que aún había algo que podía hacer. No fue un médico, ni un anuncio de televisión lo que me dio la pista. Fue una conversación sencilla, casi casual, la que encendió en mí la curiosidad. Un amigo me habló de un aceite natural que su abuela usaba en el campo desde hacía décadas. No era caro ni difícil de conseguir, tampoco prometía milagros, pero algo en aquella historia me atrapó. Quizá era la esperanza, quizá la nostalgia de los remedios antiguos. Así que una noche, después de lavarme la cara como siempre, decidí probarlo. Me apliqué unas gotas en las manos, lo froté suavemente y lo extendí por todo mi rostro. Al principio pensé que no sentiría nada, pero la piel lo absorbió como si hubiera estado sedienta durante años. No pasó nada extraordinario de inmediato, y aún así, algo dentro de mí cambió. Era como si en ese gesto cotidiano hubiera una chispa de confianza que llevaba tiempo apagada. Seguí haciéndolo cada noche, sin esperar demasiado, sin obsesionarme con resultados rápidos. Y poco a poco, día tras día, semana tras semana, empecé a notar la diferencia. La piel recuperó suavidad, las líneas más marcadas parecían menos duras, y hasta el color de mi rostro cambió. No lo noté yo primero, lo notaron los demás. Vecinos, amigos e incluso mis nietos comenzaron a decirme que me veía distinto, más fresco, más joven. Hoy puedo contarlo con una sonrisa. Muchas personas me dicen que parezco 20 años más joven. Y lo curioso es que no se trata solo de la piel, sino de cómo me siento por dentro. Este aceite, este pequeño frasco olvidado en la tradición de tantos pueblos, me enseñó que nunca es tarde para cuidarse, para recuperar parte de lo que creemos perdido, y para mirarnos al espejo sin miedo al paso del tiempo. En este video, quiero compartir contigo mi experiencia completa. Te contaré cómo lo descubrí, qué errores cometí al usarlo, qué aprendí en el camino, y cómo transformó no solo mi rostro, sino también mi ánimo y mi manera de ver la vida. No es magia, no es un truco pasajero, es constancia, paciencia y, sobre todo, el deseo de sentirnos bien a cualquier edad. Antes de comenzar con los detalles, me encantaría conocerte un poco más. Déjame en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde estás viendo este video. Estoy seguro de que tus palabras inspirarán a otros, igual que espero que lo haga mi historia. Con el paso de los años, uno aprende a aceptar muchas cosas. Aprendes a caminar más despacio, a pedir ayuda cuando antes no lo hacías, a escuchar más que a hablar. Pero hay algo para lo que nadie te prepara: la manera en que cambia tu rostro. Durante mucho tiempo traté de no darle importancia. Decía en voz alta que las arrugas son señales de experiencia, que las manchas de la piel cuentan historias, que los surcos alrededor de los ojos son el mapa de las sonrisas pasadas. Y aunque todo eso es verdad, también lo es la otra cara de la moneda: ver cómo tu reflejo se convierte poco a poco en el de un extraño. Recuerdo con claridad la primera vez que esa sensación me golpeó con fuerza. Me levanté una mañana cualquiera, fui al baño, y al mirarme al espejo, vi a un hombre que parecía más cansado de lo que se sentía por dentro. No era solo una arruga nueva, era la acumulación de todas ellas, sumadas a la flacidez de la piel y al color apagado que había reemplazado al brillo de antaño. En ese instante, me invadió una tristeza silenciosa. No porque quisiera ser joven otra vez, sino porque mi cara no reflejaba la energía y las ganas de vivir que aún tenía dentro. A esto se sumaba la presión de los demás. No lo decían con mala intención, pero los comentarios estaban ahí. Un nieto que bromeaba diciendo que me veía muy arrugado, un vecino que me preguntaba si estaba enfermo porque me notaba pálido, o incluso mi propio hijo sugiriendo que quizá debía usar alguna crema. Cada palabra, aunque ligera, dejaba una huella.
Era como si el mundo me recordara constantemente que la vejez ya se había instalado en mí, incluso cuando yo aún me sentía lleno de vida. Con el tiempo, esa contradicción se volvió más difícil de sobrellevar. Yo me sentía activo, caminaba, leía, disfrutaba de largas charlas con amigos. En mi interior, todavía era el muchacho curioso y optimista que había sido décadas atrás. Pero por fuera, mi rostro contaba una historia distinta, la de un hombre cansado, apagado, derrotado por el tiempo. Y esa diferencia entre lo que era por dentro y lo que se veía por fuera comenzó a dolerme más de lo que admitía. No se trataba de vanidad, ni de querer borrar mi edad. Era algo más profundo, el deseo de que el mundo pudiera ver la vitalidad que yo aún sentía. Quería que mi cara acompañara a mi espíritu, que no existiera ese abismo entre la energía de mis pensamientos y el reflejo del espejo. Y fue precisamente esa sensación de incoherencia la que me empujó a buscar una solución. No buscaba milagros, no buscaba volver atrás el reloj, pero sí algo que me ayudara a recuperar una chispa, un brillo, una apariencia que estuviera más en sintonía con mi verdadero yo. Ese fue el inicio del camino. Un camino que me llevó a descubrir que, a veces, los remedios más sencillos y olvidados son los que logran los mayores cambios. Pero antes de llegar a eso, tuve que enfrentarme a mis inseguridades, a los juicios de los demás y, sobre todo, a la cruda realidad de que el tiempo no se detiene. Fue esa mezcla de tristeza, resignación y ganas de cambio lo que me abrió la puerta a una experiencia que transformaría no solo mi piel, sino también mi manera de mirarme a mí mismo. Mi encuentro con este aceite no fue casualidad, aunque tampoco fue fruto de una búsqueda desesperada en estantes de farmacias ni en costosos catálogos de cosmética. Fue, más bien, el resultado de una conversación sencilla, de esas que parecen intrascendentes y terminan cambiando tu vida. Una tarde, mientras charlaba con un viejo amigo en la plaza del barrio, él me observó con atención y me dijo algo que me quedó resonando. Tu piel está pidiendo ayuda, igual que la mía hace unos años. ¿Quieres saber qué me salvó? Me habló de un aceite que su madre había usado toda la vida. No lo encontró en anuncios de televisión, ni lo recomendaba un médico famoso. Era parte de la sabiduría popular, de esos remedios que se pasan de generación en generación, casi como secretos familiares. Según él, bastaba con frotar unas gotas en la cara cada noche, con paciencia y constancia, para notar cómo la piel recuperaba vitalidad. Yo sonreí incrédulo al principio, pero su mirada convencida despertó mi curiosidad. Poco después, volví a escuchar el mismo consejo de una mujer que conocía de la iglesia. Ella había vivido en el campo durante décadas y me contó que en su aldea, cuando las mujeres querían cuidar su piel contra el sol y el viento, recurrían a este aceite extraído de una semilla muy apreciada. Lo llamaban oro líquido, no por su precio, sino por el valor que tenía en la vida diaria. Se usaba no solo en la piel, sino también en el cabello y hasta en las manos resecas de tanto trabajar la tierra. Me intrigó que personas tan distintas coincidieran en lo mismo. Así fue como empecé a investigar, no en libros académicos, sino preguntando y escuchando. Descubrí que este aceite se extraía de un árbol que había sido cultivado desde tiempos antiguos en distintas regiones del mundo. Sus frutos eran pequeños, pero dentro de ellos escondían un tesoro, un aceite espeso, aromático y lleno de propiedades que la gente había aprovechado durante siglos. No me hablaron de fórmulas mágicas ni de explicaciones complicadas. Me dijeron que lo especial de este aceite era su capacidad de nutrir profundamente la piel. Contenía elementos naturales que la hidrataban, la protegían y con el tiempo ayudaban a suavizarla. No necesitaba promesas extraordinarias, porque sus resultados se habían visto durante generaciones. Era la sencillez de lo natural lo que lo hacía poderoso. Confieso que durante muchos años no le presté atención a esos remedios caseros. Creía que solo lo moderno y lo clínico podía ser eficaz. Pero en ese momento de mi vida, con 78 años y con un rostro que ya no reconocía, decidí abrirme a esa sabiduría ancestral.
Compré un frasco pequeño, sin grandes expectativas, solo con la esperanza de probar algo distinto. No imaginaba que aquel frasco, aparentemente insignificante, se convertiría en un aliado silencioso en mi lucha contra el paso del tiempo. El inicio de este camino no fue con la convicción de encontrar una cura milagrosa, sino con la simple disposición de experimentar. Nunca pensé que un aceite, tan común en otras culturas y tan ignorado en la mía, pudiera enseñarme no solo a cuidar mi piel, sino también a reconciliarme con mi propio reflejo. Nunca olvidaré la primera noche en que decidí probar aquel frasco. Lo coloqué en la repisa del baño, junto al jabón de siempre y al cepillo de dientes, como si fuera un objeto más de mi rutina. Sin embargo, dentro de mí había cierta expectativa, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Me decía a mí mismo que probablemente no pasaría nada, que no era más que un simple aceite. Y aún así, algo en el fondo me empujaba a intentarlo, con la seriedad de quien abre una puerta a lo desconocido. Comencé por lavarme el rostro con agua tibia, dejando que el cansancio del día se deslizara por mi piel. Siempre me ha gustado ese momento, cuando el agua te despierta y al mismo tiempo te calma. Tomé una toalla limpia y sequé con suavidad, sin frotar demasiado, como me había aconsejado aquella mujer del campo que me habló del aceite. Después, con manos temblorosas, abrí el frasco. El aroma fue lo primero que me sorprendió. Un olor tenue, terroso, casi como la madera húmeda después de la lluvia. No era un perfume fuerte ni artificial, sino una fragancia natural que evocaba raíces, tierra y vida sencilla. Vertí unas gotas en la palma de la mano. El líquido era espeso, pero no pegajoso. Tenía la densidad justa para extenderse con facilidad. Lo froté suavemente entre las manos y lo llevé al rostro. Sentí un calor inesperado, no por la temperatura del aceite, sino por el roce y la textura que parecía envolverme en una caricia. Apliqué con movimientos circulares en la frente, las mejillas y el cuello, como si tratara de devolverle a mi piel una memoria olvidada. Al mirarme nuevamente al espejo, no vi cambios milagrosos, por supuesto. Lo que vi fue un rostro brillante, ligeramente humedecido, como si hubiera recuperado un poco de vida en cuestión de minutos. No era la imagen de alguien 20 años más joven, pero tampoco era la del hombre cansado que había observado por la mañana. Era algo intermedio, un leve destello de esperanza. Me fui a la cama con esa sensación en el rostro. Confieso que tuve miedo de despertar con irritación, con granos o con una piel enrojecida. Pensé que quizá mi cuerpo rechazaría aquello, que la ilusión se acabaría antes de empezar. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, lo primero que hice fue correr al espejo. Y lo que encontré me dejó en silencio. Mi cara estaba tranquila, sin rojeces, sin molestias, y con una suavidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. No era un cambio drástico, pero sí el inicio de algo distinto. Ese amanecer me convenció de continuar. No porque hubiera descubierto un secreto de eterna juventud de la noche a la mañana, sino porque por primera vez en años sentí que tenía un aliado en la lucha contra el tiempo. Era como plantar una semilla en la tierra. No se ven frutos al instante, pero sabes que bajo la superficie ya comenzó la transformación. Así fue como una simple aplicación nocturna se convirtió en un ritual. Un momento íntimo conmigo mismo, un recordatorio de que aún tenía el poder de cuidarme y de cambiar, aunque fuera un detalle tan pequeño como frotar unas gotas de aceite en la piel antes de dormir. Cuando decides emprender un hábito nuevo, la primera semana es la más decisiva. Puede ser un punto de partida lleno de entusiasmo o un simple intento que se olvida al tercer día. En mi caso, esos 7 días fueron una mezcla de paciencia, sorpresa y renovada motivación. La segunda noche repetí el ritual con más calma. Ya no lo hice como una curiosidad, sino como una promesa silenciosa conmigo mismo. Lavé mi rostro con agua tibia, sequé suavemente, tomé unas gotas del aceite y lo apliqué con movimientos circulares. La sensación de frescura y el aroma natural, que al principio me parecieron extraños,
ya empezaban a resultarme familiares, casi reconfortantes. Al tercer día noté algo diferente. No era un cambio drástico, ni mucho menos milagroso, pero sí una suavidad especial cuando pasaba la mano por mi cara. Era como si la piel, que siempre había estado tirante y áspera, comenzara a ceder un poco, agradecida por el cuidado que recibía. Esa simple textura distinta me dio más ánimo que cualquier espejo. El cuarto día sucedió algo que no esperaba. Una vecina con la que suelo conversar al salir a comprar pan me dijo: «Te noto más animado, incluso tu cara se ve distinta». No sé si lo dijo por cortesía o porque realmente lo notaba, pero esas palabras fueron un impulso enorme. A veces, la mirada de los demás refleja cambios que uno no se atreve a reconocer en sí mismo. Para el quinto día, me di cuenta de que ya esperaba con gusto el momento de la noche. Ese pequeño ritual se había convertido en un espacio íntimo, un instante en que me dedicaba tiempo y cuidado. Lo hacía en silencio, sin apuro, como un recordatorio de que todavía podía regalarme gestos de amor propio. El sexto día, mi hija me visitó. Me observó un rato y me dijo casi sin pensarlo: «Papá, te veo más descansado. ¿Dormiste mejor?». No quise contarle todavía lo del aceite. Quería estar seguro antes de hablar de ello. Pero en mi interior sonreí. Sabía que no era solo el descanso, era ese brillo sutil que comenzaba a asomarse en la piel. El séptimo día me encontré frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo no sentí resignación. Vi arrugas, por supuesto, y las sigo viendo. No desaparecieron en una semana. Pero vi también algo distinto, un tono más uniforme, una ligera luminosidad que hacía que mis rasgos se suavizaran. Era como si mi rostro hubiera recuperado un poco de la vitalidad perdida. Esa primera semana me enseñó algo fundamental. No se trataba de buscar una transformación inmediata, sino de reconocer y valorar los pequeños pasos. Esos cambios casi invisibles, que solo quien está atento puede notar, son los que en verdad construyen la esperanza. Y esa esperanza fue la que me motivó a continuar, convencido de que lo que había empezado como un experimento podía convertirse en una verdadera transformación. Si algo aprendí con este aceite, es que la constancia vale más que cualquier promesa de resultados rápidos. Muchas veces, en mi vida, empecé con entusiasmo proyectos que nunca terminé. Intenté dietas milagrosas, ejercicios que me parecían demasiado exigentes, incluso remedios recomendados en revistas que juraban cambios inmediatos. En todos esos intentos, el patrón fue el mismo. Al no ver resultados en pocos días, me desanimaba y abandonaba. Y con cada abandono, la frustración crecía un poco más. El aceite me enseñó otra manera de mirar las cosas. No había una expectativa de cambio inmediato, porque desde el principio comprendí que era un proceso lento. Cada noche repetía el mismo ritual: lavarme la cara, secar con cuidado y aplicar las gotas. No eran más de 5 minutos, pero en esos minutos se escondía una disciplina que nunca antes había sabido valorar. La diferencia no estaba en lo que hacía, sino en hacerlo una y otra vez, sin interrupciones. Al cabo de las semanas comprendí que el verdadero secreto no estaba en el frasco, sino en mi capacidad de mantener el hábito. Porque cada noche, al aplicar el aceite, no solo estaba cuidando mi piel, estaba reforzando una promesa conmigo mismo. Y cumplir con uno mismo, aunque parezca insignificante, cambia por dentro. Recuperas confianza, recuperas la certeza de que sí eres capaz de sostener lo que decides. Recordé con ironía todas las veces que había abandonado cosas en el pasado. Los aparatos de ejercicio que compré y quedaron arrumbados en un rincón, las caminatas que prometí hacer a diario y que dejé de lado al cabo de una semana, los libros de salud que leí sin poner en práctica. Todo eso había fallado porque lo abordaba con prisa, esperando resultados inmediatos. Y lo inmediato, rara vez, es real. Este aceite, en cambio, me enseñó paciencia. La piel no cambia de un día a otro, pero sí agradece cada cuidado constante. Y con el tiempo, esa constancia se refleja, no solo en el espejo, sino también en la actitud.
Empecé a creer que si podía sostener este pequeño gesto, también podía sostener otros hábitos que parecían imposibles. Esa fue la gran lección. Los cambios verdaderos no llegan por impulsos pasajeros, sino por actos sencillos, repetidos con disciplina. El aceite fue un símbolo, una puerta de entrada a una enseñanza más grande. No rendirse rápido, no dejarse vencer por la impaciencia, porque el tiempo, en lugar de ser un enemigo, puede convertirse en aliado si se usa con perseverancia. Hoy estoy convencido de que la constancia, más que cualquier producto, es lo que me devolvió la frescura al rostro y la confianza en mí mismo. Y es también lo que me recuerda, cada noche, que nunca es tarde para empezar de nuevo. El segundo mes fue el verdadero punto de inflexión. Hasta entonces, los cambios habían sido sutiles, pequeños destellos que solo yo alcanzaba a notar en la textura o en la luminosidad de la piel. Pero a partir de esas semanas, las señales se hicieron visibles para todos. Fue como si, de un momento a otro, mi rostro hubiera recuperado parte de la vitalidad que el tiempo parecía haberle arrebatado. Lo primero que noté fue la uniformidad en el color de la piel. Aquellas manchas oscuras que me habían acompañado durante años comenzaron a atenuarse, no a desaparecer del todo, pero sí a perder esa dureza que tanto destacaba. También las arrugas profundas parecían menos marcadas, como si se hubieran suavizado con el paso de los días. El simple hecho de pasar la mano por la cara y sentirla más lisa era ya motivo de alegría. Los comentarios no tardaron en llegar. Un amigo con el que solía caminar por las mañanas me miró con detenimiento y me dijo: «Te veo rejuvenecido. ¿Qué has estado haciendo?». Yo sonreí y respondí evasivamente, todavía guardando el secreto como un tesoro personal. Poco después, en una reunión familiar, mi nieta más pequeña me preguntó si me había teñido el cabello, porque según ella me veía menos viejo. Su inocencia me arrancó una carcajada, pero también me confirmó que el cambio era evidente incluso para los ojos más jóvenes. El episodio más sorprendente ocurrió una tarde en la farmacia del barrio. Mientras esperaba mi turno, una señora que no me veía desde hacía tiempo me saludó y con gesto incrédulo me dijo: «Pensé que tenía delante a tu hermano menor». Aquella frase me dejó sin palabras. Nadie me había confundido con alguien más joven en décadas. No sé si lo dijo con total convicción o como un cumplido, pero en mi interior sentí un impulso de alegría que no se puede fingir. Lo curioso es que la transformación no fue solo física. A medida que mi piel mostraba señales de renovación, también mi ánimo se levantaba. Volví a mirarme al espejo sin ese gesto de resignación. Comencé a sonreír más, a arreglarme un poco antes de salir, a sentir que el reflejo y el espíritu volvían a estar en sintonía. Ya no era solo un hombre mayor que aceptaba el paso del tiempo con resignación. Era alguien que había descubierto que todavía podía mejorar, que aún tenía el poder de cambiar. El segundo mes me enseñó que los frutos de la constancia se saborean mejor cuando otros los notan. Porque una cosa es sentir el cambio en silencio, y otra muy distinta es que los demás lo reconozcan y lo reflejen en sus palabras. Cada comentario positivo era como un empujón hacia adelante, una confirmación de que no había perdido el tiempo. Y así, con cada día que pasaba, el hábito de aplicar el aceite dejó de ser un experimento para convertirse en una parte esencial de mi vida. Lo más curioso de esta experiencia es que los cambios no se limitaron al espejo. Sí, mi piel comenzó a lucir más tersa y luminosa, pero lo que realmente transformó mi vida fue lo que esos cambios despertaron en mi interior. Empecé a sentirme distinto, más animado, con una chispa que creía perdida. Hasta entonces, había caído en la costumbre de arreglarme lo justo, una camisa cómoda, un pantalón cualquiera y poco más. Pero, de repente, me descubrí buscando en el armario esas camisas que hacía años no me ponía, peinándome con más cuidado, incluso aplicándome un poco de colonia antes de salir. No lo hacía para impresionar a nadie, sino para mí, porque al verme mejor en el espejo, sentía ganas de proyectar esa energía hacia afuera. También cambió mi forma de salir al mundo. Volví a pasear con más frecuencia,
a conversar con vecinos en la plaza, a aceptar invitaciones que antes rechazaba por pereza o desánimo. Descubrí que cuando uno se siente bien por fuera, transmite un tipo especial de alegría que los demás perciben de inmediato. Es como si la seguridad interior se contagiara en la manera de caminar, en el tono de voz, en la sonrisa espontánea. Mis amigos lo notaban. Estás distinto, más alegre, hasta pareces más sociable, me decían. Y tenían razón. No era que de pronto me hubiera convertido en otro, sino que había recuperado parte de la vitalidad que siempre estuvo dentro de mí, pero que estaba escondida bajo el peso de la resignación. Entendí entonces que el cuidado personal no es vanidad, sino un puente entre lo interno y lo externo. Cuando me veía mejor en el espejo, mi espíritu se levantaba, y ese espíritu renovado me llevaba a relacionarme mejor con el mundo. El aceite en sí mismo era solo un instrumento. Lo que realmente estaba ocurriendo era un renacimiento silencioso que iba mucho más allá de la piel. Con el paso de los meses también descubrí algo importante. No todo es perfecto ni mágico, y es justo decirlo. Aplicar el aceite me trajo muchos beneficios, pero también pequeñas lecciones que nadie me contó al inicio. Lo primero fueron los efectos secundarios menores. Algunas noches, cuando aplicaba más cantidad de la necesaria, despertaba con la piel demasiado grasosa o con una leve molestia en los ojos y, por descuido, había frotado muy cerca de ellos. Nada grave, pero sí señales de que hasta lo natural debe usarse con prudencia. Aprendí a no excederme, a respetar la medida justa. Otra realidad que descubrí es que este aceite no es una solución instantánea. Vivimos en un mundo que nos promete resultados rápidos, cremas que borran arrugas en un día, tratamientos que transforman en una semana. Pero la verdad es distinta. Se necesita constancia, paciencia y disciplina. Durante las primeras noches pensé que nada cambiaría, y si hubiera abandonado entonces, jamás habría llegado a ver los frutos. Lo que nadie te dice es que el verdadero poder no está en el frasco, sino en la perseverancia de quien lo usa. Y quizá la lección más importante: mejorar no significa querer ser alguien que no se es. Nunca recuperé el rostro que tuve a los 20 años, ni falta que me hace. Lo que conseguí fue sentirme en paz con mi reflejo, suavizar las marcas del tiempo sin borrarlas por completo, y proyectar una versión de mí mismo que se siente auténtica. El aceite no me convirtió en otro, sino que me devolvió la armonía entre lo que soy por dentro y lo que muestro por fuera. Así comprendí que el cuidado de la piel no es un acto de vanidad ni de negación de la edad, sino un gesto de respeto hacia uno mismo. Porque no se trata de engañar al tiempo, sino de vivirlo con dignidad, con paciencia y con la certeza de que cada arruga que queda es también una historia contada. No soy médico ni científico, pero con el tiempo entendí que lo que experimenté con este aceite tenía una explicación sencilla. La piel, como cualquier otro órgano, necesita alimento. Y este aceite, extraído de la semilla de un árbol cultivado desde hace siglos, es como un banquete natural. Lo primero que hace es hidratar profundamente. No se queda en la superficie, como ocurre con muchas cremas que se evaporan al poco rato, sino que penetra lentamente, dejando la piel flexible y suave. Esa hidratación constante fue lo que me devolvió la sensación de frescura. Lo segundo es que contiene antioxidantes. A lo largo de los años, el sol, el viento y hasta el estrés van dañando la piel, como si oxidaran su brillo natural. Este aceite actúa como un escudo silencioso, reparando poco a poco los efectos del tiempo. Y lo tercero es que ayuda a la regeneración. No hace desaparecer arrugas de un día para otro, pero le da a la piel los elementos que necesita para renovarse. Es como darle herramientas a un obrero. No construirá una casa en una noche, pero sí podrá reforzarla ladrillo a ladrillo. Cuando lo comparo con las cremas comerciales que probé en el pasado, noto una diferencia clara. Esas cremas prometían rapidez, pero siempre me dejaban la sensación de que actuaban solo en la superficie. El aceite, en cambio, trabaja despacio pero con profundidad. No es publicidad lo que lo respalda,
sino la tradición de generaciones que lo usaron antes que yo. La gran lección es que lo natural rara vez es inmediato, pero sus efectos son más duraderos y auténticos. Y esa profundidad fue lo que cambió mi forma de mirarme al espejo. Al ver mis resultados, comencé a compartir mi experiencia con otros. Lo que más me sorprendió fue descubrir que no era el único que había encontrado beneficios. Personas de diferentes edades comenzaron a contarme sus propias historias. Un amigo de 72 años me dijo que lo probó después de verme más animado. En su caso, notó que la piel de sus manos, siempre resecas por años de trabajo con madera, recuperó suavidad. Una mujer de 75 años me confesó algo emocionante. Llevaba años sin sentirse cómoda mirándose al espejo. Cuando empezó a usar el aceite, poco a poco recuperó seguridad en sí misma. Se arreglaba el cabello, volvió a pintarse los labios y hasta empezó a salir más a menudo. Su rostro no cambió por completo, pero su manera de verse a sí misma sí lo hizo, y eso la transformó por dentro. Incluso una vecina más joven, de apenas 60, lo usó para aliviar la piel castigada por el sol. Me dijo que no solo mejoró su rostro, sino que también la hizo sentir más orgullosa de envejecer con cuidado. Escuchar estos testimonios me confirmó que no se trataba de un caso aislado. Cada persona obtenía resultados distintos, pero en todas había un punto en común: la recuperación de la confianza. Y esa confianza vale más que cualquier arruga borrada. El aceite fue solo el inicio de una transformación más grande. Al verlo funcionar, me di cuenta de que podía mejorar otros aspectos de mi vida con la misma constancia. Empecé a cuidar mi alimentación. Dejé de lado algunos excesos y volví a comer más frutas, verduras y alimentos frescos. Descubrí que lo que pongo en mi plato también se refleja en mi piel. Me propuse dormir mejor, acostarme más temprano y descansar de manera profunda. El sueño se convirtió en un aliado, no en una pérdida de tiempo. Bebí más agua, algo tan simple y olvidado. Noté cómo la hidratación interna potenciaba los efectos externos. Y, quizá lo más importante, adopté una actitud positiva. Empecé a mirarme con más cariño, a reconocer que cada arruga también cuenta historias de risas, de luchas y de vida. Comprendí que todo está conectado. La piel, el cuerpo y el espíritu forman un mismo sistema. Cuando cuidas uno, inevitablemente los otros responden. El aceite abrió la puerta, pero el cambio verdadero vino al abrazar un estilo de vida más consciente. Al mirar atrás, puedo resumir esta experiencia en 8 lecciones que me acompañarán siempre. 1. Nunca es tarde para cambiar. Incluso a los 78 años, puedes empezar un hábito nuevo. 2. La constancia vence al tiempo. Lo importante no es lo que haces un día, sino lo que sostienes durante meses. 3. Los pequeños gestos tienen un gran impacto. 5 minutos por la noche pueden transformar tu vida. 4. La paciencia es más poderosa que la prisa. Lo inmediato suele ser superficial, lo lento es más profundo. 5. El cuidado personal no es vanidad, es respeto y amor propio, un reflejo de dignidad. 6. Cada arruga cuenta una historia. No se trata de borrarlas, sino de suavizarlas sin negar quién eres. 7. El cambio externo despierta cambios internos. Cuando te ves mejor, te sientes mejor, y eso se refleja en tu actitud. 8. Compartir inspira. Mi experiencia animó a otros, y escuchar sus historias me inspiró a mí también. Cada lección tiene detrás una vivencia, y todas juntas forman el verdadero regalo de este camino. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo al joven de 20 años que fui. Veo a un hombre de 78 que se atrevió a cuidarse, que aprendió a reconciliarse con el paso del tiempo y que descubrió que la juventud no siempre está en la edad, sino en la manera de mirarse a uno mismo. El aceite fue el inicio, pero lo más importante fue la transformación interior. Ya no se trata solo de lucir más joven, sino de sentirse más vivo. Y en ese sentido,
La edad nunca debe ser un límite, sino un orgullo. Si estás escuchando esto, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Qué gesto pequeño podrías empezar hoy para cuidar de ti? No esperes un milagro, pero confía en que la constancia te llevará más lejos de lo que imaginas. Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Dime cuántos años tienes y desde dónde me ves. Tu experiencia puede inspirar a muchos más. Recuerda, el tiempo pasa, pero cómo decides vivirlo está en tus manos. Tengo 78 años y sigo aprendiendo, y tú también puedes hacerlo.